¿Alguna vez te has preguntado qué hay en las sombras de tu alma que aún no has enfrentado? La verdad es que todos llevamos en nuestro interior un mundo oculto, lleno de aspectos que evitamos mirar, pero que en realidad nos llaman silenciosamente a la introspección. Porque entender quiénes somos realmente requiere valentía, y esa valentía nace del reconocimiento de nuestro lado oscuro. Carl Jung nos enseñó que solo al aceptar nuestra sombra podemos alcanzar la verdadera plenitud y autenticidad. La búsqueda de nuestro significado más profundo comienza en ese viaje hacia nuestro interior, donde confrontamos lo que tememos y descubrimos nuestro potencial oculto. Imagina que cada paso que das hacia el conocimiento de ti mismo es un acto de amor y liberación. Escribe en los comentarios, yo elijo sanar mi alma con amor. Este pequeño acto simboliza tu compromiso con ese proceso de transformación. Porque solo enfrentando nuestras sombras podemos liberarnos de las cadenas que nos limitan y comenzar a vivir con mayor autenticidad. La invitación que te hago hoy es a explorar ese lado oscuro que llevas dentro, no con miedo, sino con la esperanza de encontrar la luz que siempre ha estado allí, esperando ser descubierta. Y ahora, preparemos nuestro corazón para adentrarnos en ese viaje profundo hacia el yo desconocido, porque solo allí, en esa búsqueda sincera, encontraremos la verdadera esencia de nuestro ser. La próxima etapa nos llevará a entender cómo la sombra no es nuestro enemigo, sino un aliado en nuestro camino hacia la individuación. Al cerrar el capítulo anterior, quedó en evidencia que aceptar nuestro lado oscuro no es solo un acto de valentía, sino una puerta hacia la auténtica libertad interior. Ahora, profundizamos en ese camino, entendiendo que lo que Jung llamó la sombra no es un enemigo externo, sino una parte esencial de nuestro ser que requiere reconocimiento y amor. La sombra representa todos esos aspectos que hemos relegado, que consideramos inaceptables o peligrosos. Pero en realidad, son fragmentos de nosotros mismos que esperan ser integrados para que podamos completar nuestro proceso de individuación. Desde una perspectiva espiritual, esa integración es el camino hacia la totalidad. La sombra no desaparece, solo se transforma en una fuente de sabiduría si aprendemos a mirarla sin miedo. Pensemos en un árbol, sus ramas más oscuras y sus raíces ocultas son fundamentales para su crecimiento. Lo mismo sucede con nosotros. Ignorar esos aspectos nos deja incompletos, desconectados de nuestro potencial más profundo. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de luchar contra nuestro lado oscuro y empezamos a entenderlo como un aliado. Carl Jung nos enseñó que, en esa aceptación, descubrimos arquetipos que guían nuestro viaje. El arquetipo del héroe, por ejemplo, no solo se manifiesta en grandes gestas, sino en la valentía cotidiana de enfrentarnos a nuestra sombra. Cada vez que reconocemos una parte de nosotros que evitamos, estamos en presencia de ese héroe interno. La sombra puede manifestarse en pensamientos negativos, en miedos arraigados o en impulsos que rechazamos. Pero también en la compasión que sentimos hacia nosotros mismos. La integración requiere un acto consciente de amor hacia esa parte oculta, un reconocimiento de que forma parte de nuestro todo. ¿Cómo podemos comenzar ese proceso? La respuesta está en la observación sin juicio. Preguntarnos, ¿qué aspectos de mí mismo evito? ¿Qué emociones rechazo? La respuesta puede sorprendernos, porque muchas veces esas respuestas se encuentran en lugares que preferimos ignorar. Pero si logramos mirarlas con calma, sin condena, empezamos a entender su origen y su propósito. Esa comprensión nos permite liberar energías atrapadas que, de otra forma, nos limitan y nos mantienen en un estado de conflicto interno. Es importante recordar que la sombra no solo contiene aspectos negativos. También alberga talentos, deseos auténticos y potenciales que aún no hemos explorado. La integración no significa eliminar o negar esas partes, sino aceptarlas y aprender a manifestarlas en nuestra vida. Es un proceso de reconocimiento y de amor incondicional. Como dijo un sabio, todo lo que niegas te domina. La sombra, en su esencia, nos invita a abrazar nuestra totalidad, a dejar de dividir lo bueno y lo malo, lo permitido y lo prohibido. En ese camino, podemos pensar en figuras espirituales o maestros que nos inspiran. Estos seres, en su humildad y sabiduría, han aprendido a aceptar sus sombras y a trascenderlas. Desde Buda hasta Jesús, todos han mostrado que la verdadera iluminación surge del reconocimiento sincero de las partes oscuras del alma. La transformación ocurre cuando somos capaces de mirar hacia adentro, sin miedo, y de ver que en esa oscuridad también reside la chispa divina. ¿Y qué sucede cuando no enfrentamos esa sombra? La respuesta es sencilla y a la vez profunda. Esa parte no reconocida nos controla desde las sombras, creando patrones de comportamiento que repetimos sin entender. Nos convertimos en prisioneros de nuestras propias negaciones.
Pero cuando damos el paso de aceptarnos por completo, empezamos a liberar esa energía atrapada y a vivir con mayor autenticidad. La paz interior surge cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y aprendemos a amarnos en nuestra totalidad. Te invito a reflexionar, ¿qué aspectos de ti mismo aún evitas? ¿Qué emociones o pensamientos te resultan incómodos de aceptar? Solo con honestidad y compasión podrás comenzar ese proceso de integración. Recuerda que no estás solo en esa lucha. La sombra no es un enemigo, sino un espejo que revela quiénes somos en realidad. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de juzgarnos y empezamos a comprender que en esa oscuridad también reside la luz. Al final, comprender y aceptar nuestro lado oscuro nos acerca a nuestra esencia más pura. Nos prepara para vivir con mayor plenitud y autenticidad. La integración de la sombra es el acto supremo de amor propio y de autoconocimiento. Solo así, podremos experimentar esa sensación de totalidad que tanto buscamos. Y en ese camino, cada paso nos acerca más a la verdad de quienes somos realmente. Pero esta exploración no termina aquí. Lo que aún queda por descubrir es el próximo nivel de nuestro viaje interior. La sombra, en su profundidad, guarda secretos que estamos a punto de desvelar. Al conectar con la reflexión anterior, podemos notar que a medida que profundizamos en nuestro autoconocimiento, surgen nuevos desafíos. Es como si, al iluminar nuestras sombras, éstas se volvieran aún más evidentes. Es natural sentir miedo, confusión o incluso resistencia. La transformación nunca es lineal ni sencilla. Muchas veces, al empezar a mirar hacia nuestro interior, encontramos un torbellino de emociones que parecían esconderse en las esquinas más profundas de nuestra alma. Es como esa sensación de estar en medio de una tormenta emocional, donde todo parece desordenado y sin sentido. Quizás has sentido esa angustia al enfrentarte a tus propios miedos. La duda de si estás haciendo lo correcto. La inseguridad que surge al cuestionar tus decisiones pasadas. Es un proceso que puede doler, porque implica dejar atrás viejas creencias, patrones y formas de ser que, aunque limitantes, también nos daban una falsa sensación de seguridad. La resistencia a soltar lo conocido puede ser enorme. Es como aferrarse a un mapa que ya no sirve, aunque no sepamos exactamente a dónde nos llevará el camino nuevo. En nuestra vida cotidiana, esto se refleja en pequeñas decisiones, esa pelea que no quieres afrontar con un amigo, la soledad que aparece cuando menos la esperas o las dudas que surgen en medio de un proyecto importante. A veces, sentimos que estamos en un laberinto sin salida, atrapados en pensamientos negativos o en un ciclo de autocrítica. Pero en realidad, todo esto forma parte del proceso de confrontar nuestro propio reflejo oscuro. Desde la perspectiva de Jung, esa sombra que evitamos mirar no es nuestro enemigo, sino una parte esencial de nosotros mismos. Es esa voz que nos dice que hay cosas que aún no hemos aceptado, aspectos que preferimos esconder. Cuando evitamos esa confrontación, proyectamos esas sombras en otros, en las circunstancias o en la vida misma. Pero cuando decidimos mirar adentro, cuando enfrentamos esa oscuridad, empezamos a entender que no somos solo nuestros miedos ni nuestras heridas. Somos también esa luz que emerge del reconocimiento sincero de lo que somos. Este conflicto interno no es un castigo. Es una invitación de nuestra alma a crecer. Es el momento en que el ego, esa parte que quiere controlar y mantener el confort, se enfrenta a la verdad de que solo al aceptar nuestra oscuridad podemos realmente liberarnos. La lucha entre el ego y el verdadero ser se intensifica. Nos enfrentamos a la realidad de que no podemos seguir huyendo. La resistencia surge porque, en el fondo, sabemos que aceptar esa sombra implica cambiar. Y cambiar da miedo. Quizá en tu vida has sentido esa resistencia en relación a una decisión importante. Como cuando sabes que necesitas dejar atrás una relación tóxica, pero el miedo al abandono o a la soledad te paraliza. O cuando quieres avanzar en tu trabajo, pero el temor al fracaso te mantiene en la zona de confort. Esa resistencia es una señal clara de que estás en medio de un proceso de transformación. Y aunque duele, es también una oportunidad para profundizar en tu autoconocimiento y encontrar una fuerza que quizás no sabías que tenías. La espiritualidad nos enseña que en medio de ese conflicto hay una promesa de crecimiento. Que cada lucha interna es una llamada a la integración de nuestra totalidad. La sombra no solo guarda miedo y dolor, sino también talentos, deseos y potenciales que todavía no hemos descubierto. Cuando aceptamos esa parte oscura, dejamos de pelear contra ella y empezamos a entender que somos un todo en constante evolución. Es importante recordar que, aunque el camino pueda parecer solitario y lleno de dudas, no estamos solos en esta lucha.
La compasión hacia nosotros mismos es nuestro mejor aliado. Reconocer que esa resistencia y ese dolor son partes naturales del proceso nos ayuda a no juzgarnos. Es un paso fundamental para abrirnos a la transformación verdadera. Y así, en medio de esa tormenta emocional, comienza a surgir una luz. Una esperanza de que, al confrontar nuestra sombra, no solo sanamos heridas, sino que también descubrimos partes de nosotros mismos que estaban dormidas. La claridad empieza a asomar y la confusión cede lugar a una comprensión más profunda de quienes somos realmente. Este conflicto interno, aunque doloroso, es la puerta hacia una mayor autenticidad y libertad. Es la señal de que estamos en el camino correcto, que nuestra alma nos invita a seguir adelante. Y en ese proceso, encontramos la fuerza para seguir enfrentando lo que aún no hemos visto, sabiendo que cada paso nos acerca más a la totalidad. Porque al final, la verdadera iluminación surge de aceptar y abrazar cada aspecto de nuestro ser, incluso aquellos que preferiríamos mantener en la sombra. Y así, con esa comprensión, podemos abrirnos a lo que viene, sabiendo que después de cada noche oscura, siempre llega un nuevo amanecer. La próxima etapa nos espera, y en ella, descubriremos las revelaciones que surgen cuando finalmente aceptamos nuestra propia oscuridad. Después de haber enfrentado las sombras más profundas, algo comienza a cambiar en tu interior. Es como si una neblina densa se disipara lentamente, dejando al descubierto una luz suave pero persistente. Esa luz no es externa, sino una que siempre estuvo allí, esperando ser reconocida. La confrontación con tu sombra no fue solo un acto de valentía, sino una puerta hacia un despertar más profundo. En ese momento de revelación, comprendes que cada dolor, cada miedo y cada conflicto tenían un propósito. No eran castigos ni errores, sino iniciaciones que te guiaron hacia tu verdadera esencia. Carl Jung nos enseñó que la sombra no es un enemigo, sino una parte esencial de nuestro ser. Es donde se esconden nuestras potencialidades no descubiertas, nuestros talentos reprimidos y nuestros deseos más profundos. La oscuridad que enfrentaste no fue en vano. Es el terreno fértil donde germinan la transformación y la renovación. Como la noche que precede al amanecer, cada momento de oscuridad lleva en sí la promesa de una nueva luz. La oscuridad no es el final, sino una etapa necesaria en el proceso de renacimiento. Pensando en las enseñanzas de Buda, podemos entender que la iluminación surge del reconocimiento sincero de nuestra propia sombra. Solo al aceptar lo que somos en nuestra totalidad, podemos liberarnos del sufrimiento y encontrar paz interior. Viktor Frankl, en sus experiencias en los campos de concentración, afirmó que incluso en las circunstancias más terribles, el ser humano puede encontrar un sentido profundo en su sufrimiento. Ese sentido es la clave para transformar el dolor en poder y en sabiduría. Friedrich Nietzsche dijo que lo que no nos mata, nos hace más fuertes. La resistencia, el dolor y la confusión que experimentaste no son obstáculos, sino partes del proceso de convertirte en alguien más fuerte, más auténtico. Como un fénix que renace de sus cenizas, tú también estás en medio de un proceso de resurgimiento. La transformación no es un evento externo, sino una metamorfosis interna. Es aprender a respirar nuevamente después de una tormenta, a encontrar calma en medio del caos y a reconocer que la oscuridad también contiene luz. Rumi nos invita a ver la sombra como esa parte de nosotros que, si la abrazamos con amor y compasión, puede guiarnos hacia nuestro destino. No temas a la oscuridad, dice Rumi, porque en ella también hay estrellas. La luz y la sombra no son opuestas, sino complementos que, juntos, crean la totalidad de nuestro ser. La integración de ambas partes nos permite despertar a una conciencia más profunda, donde cada experiencia, por dura que sea, tiene un significado. Imagina que tu vida es como un jardín. La tormenta que atravesaste fue como una lluvia que limpia y nutre el suelo. Ahora, estás plantando nuevas semillas de comprensión, amor y propósito. La revelación que experimentaste es como el sol que comienza a salir tras la tormenta. Te das cuenta de que el sufrimiento fue un camino hacia la autoaceptación y la libertad. La verdadera transformación ocurre cuando reconocemos que la luz que buscamos siempre estuvo dentro de nosotros, escondida en los rincones más profundos de nuestra alma. Ahora, puedes comenzar a ver tus relaciones, tus heridas y tus desafíos con una nueva perspectiva. Cada dificultad es una oportunidad para aprender, crecer y recordar que eres un ser completo, en constante evolución. La aceptación de tu sombra te permite dejar de luchar contra ti mismo y, en cambio, abrazar cada parte de tu historia con compasión y gratitud. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de reconciliarse con toda la experiencia humana que llevamos dentro.
Este despertar no solo te llena de esperanza, sino que también te invita a continuar explorando, a seguir descubriendo quién eres más allá de las máscaras y los miedos. La luz que ahora ves en tu interior te guía hacia un propósito más auténtico, hacia una vida que refleje toda tu verdad. La revelación que has tenido es solo el comienzo de una nueva etapa, donde aprenderás a vivir desde esa conciencia plena y amorosa. Y así, te preparas para avanzar hacia la próxima fase de tu viaje. Porque ahora sabes que el poder de tu transformación reside en tu interior. La oscuridad fue solo una puerta hacia la luz, y tú estás listo para caminar hacia ella, con corazón abierto y alma en paz. La verdadera libertad comienza aquí, en el reconocimiento de que tú siempre has sido la luz que buscabas. La realización de que la sombra no es enemiga, sino una parte esencial de nosotros, es solo el comienzo. Saber esto no tiene mucho sentido si no lo vivimos en nuestro día a día. La verdadera transformación sucede cuando esa conciencia se traduce en acciones concretas, en pensamientos que se vuelven amables, en emociones que se aceptan y en comportamientos que reflejan esa integración profunda. No basta con entender que llevamos luz y oscuridad, debemos aprender a convivir, a aceptar y a honrar ambos aspectos en cada momento. Para ello, podemos empezar con pequeños gestos. Por ejemplo, cuando alguien nos hiere, en lugar de reaccionar con ira o rechazo, podemos practicar el perdón consciente. Tomarnos un momento para respirar profundo, reconocer nuestro dolor y decidir liberar esa energía en lugar de alimentarla. Es en esos instantes donde la transformación se manifiesta. La paz no surge solo del silencio externo, sino del silencio interior que practicamos en medio del caos. Encontrar momentos de silencio en la rutina, escuchar nuestra respiración o simplemente observar nuestros pensamientos sin juzgarlos nos ayuda a conectar con esa parte profunda que ha sido revelada. Otra práctica poderosa es establecer límites sanos. Muchas veces, en nuestra búsqueda de empatía y cuidado, olvidamos cuidarnos a nosotros mismos. Aprender a decir no cuando algo no nos hace bien, sin sentir culpa, es un acto de amor propio. Es reconocer que nuestra energía también merece protección y respeto. La integración de la sombra nos enseña que no somos solo víctimas de las circunstancias, sino también responsables de cultivar nuestro bienestar. Un ejemplo cotidiano puede ser aprender a ver el desafío o la dificultad como una oportunidad para crecer. Cuando enfrentamos un rechazo, una pérdida o una situación incómoda, en lugar de juzgarnos o culpar a otros, podemos preguntarnos qué nos revela esa experiencia sobre nosotros mismos. Quizás nos muestra miedos no reconocidos o talentos que aún no hemos explorado. Al hacerlo, transformamos el sufrimiento en una fuente de aprendizaje y esa perspectiva nos acerca más a nuestra totalidad. Para facilitar este proceso, algunas acciones simples pueden marcar una gran diferencia. Dedicar unos minutos a diario a escribir en un diario lo que sentimos y lo que aprendemos. Practicar respiraciones conscientes en momentos de estrés. Rezar o meditar, enfocándonos en la luz interior que siempre ha estado allí, esperando ser reconocida. Incluso, repetir afirmaciones positivas que refuercen nuestra capacidad de integración y autocompasión. Frases como soy suficiente, acepto cada parte de mí o mi sombra me guía hacia mi autenticidad pueden convertirse en anclas diarias. Desde la perspectiva de Jung, este camino de integración es el proceso de individuación. Es la unión entre nuestro yo consciente y el inconsciente. Al aceptar y integrar esos aspectos ocultos, nos acercamos a esa totalidad que tanto buscamos. Es un acto de valentía y amor. Y, aunque el proceso puede ser lento y a veces desafiante, cada pequeño paso cuenta. La paciencia, la compasión hacia uno mismo y la confianza en que la luz que descubrimos dentro siempre ha estado allí, nos sostienen en ese camino. Es importante recordar que el crecimiento no es lineal. Habrá momentos de avance y otros de retroceso. La clave es seguir adelante con confianza y sin juzgarse. Cada experiencia, por difícil que parezca, lleva en sí una lección y una oportunidad para fortalecer esa conexión con nuestro ser auténtico. La luz que hemos descubierto no es una luz lejana, sino una parte intrínseca de nosotros que podemos activar y dejar brillar en cada acción cotidiana. Al integrar la sombra y la luz en nuestra vida, comenzamos a vivir desde un lugar más consciente, más completo. Esa transformación interna empieza a reflejarse en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestro bienestar general. La paz que buscamos en el mundo exterior solo puede encontrarse en la paz que primero cultivamos en nuestro interior. Al hacerlo, nos convertimos en faros de esa luz que, desde siempre, ha estado dentro de nosotros. Nos preparamos así para el siguiente paso, experimentar cómo esa transformación interna se manifiesta en nuestro entorno,
creando una vida más auténtica y alineada con nuestra verdadera esencia. El despertar interior y la comprensión espiritual no permanecen en el ámbito de lo intangible. Cuando comenzamos a integrar esa luz que surge desde nuestro interior, esa transformación se refleja en el mundo que nos rodea. Es como si la conciencia se expandiera y nuestras acciones, relaciones y oportunidades comenzaran a alinearse con esa nueva visión de nosotros mismos. Lo que antes parecía difícil o inalcanzable ahora se presenta como una oportunidad para crecer y aportar. La verdadera magia de este proceso radica en que, al sanar y aceptar nuestra sombra, creamos un espacio para que cosas nuevas florezcan en nuestra vida. Las relaciones se vuelven más auténticas, los obstáculos se convierten en lecciones y las oportunidades aparecen en momentos inesperados, porque ya no estamos atrapados en patrones antiguos. La vida empieza a reflejar esa paz interna que hemos cultivado. Podemos mirar a figuras como Carl Jung, quien dedicó su vida a explorar el inconsciente y la transformación interna. Jung nos enseñó que el proceso de individuación, esa unión entre nuestro consciente y nuestro inconsciente, es la clave para que el cambio externo sea una consecuencia natural de nuestro crecimiento interior. Pero no solo en la psicología encontramos ejemplos. Pensemos en Nelson Mandela. Su larga lucha contra el apartheid no fue solo un acto externo, sino una profunda transformación interna. Mandela enfrentó el sufrimiento, la injusticia y la desesperanza, pero desde su interior surgió una fuerza que logró liberar a su país y promover la reconciliación. Su ejemplo muestra cómo el cambio en el alma puede transformar incluso las estructuras más arraigadas en el mundo. Otra figura inspiradora es Frida Kahlo. Ella enfrentó el dolor físico y emocional con una creatividad que trascendió su sufrimiento. Su arte refleja una transformación profunda, donde el sufrimiento se convierte en belleza y en un acto de aceptación de su verdadera esencia. Frida nos enseña que la transformación personal puede convertirse en una fuente de inspiración para otros y en un legado que trasciende la vida misma. Similarmente, Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, encontró en medio del sufrimiento un propósito superior. Su búsqueda de sentido le permitió no solo sobrevivir, sino transformar su experiencia en una lección de esperanza y resiliencia que hoy inspira a millones. Maya Angelou, con su voz poderosa, nos muestra cómo el autoconocimiento y la aceptación pueden abrir caminos insospechados. Su historia de superación y su compromiso con la justicia reflejan cómo la transformación interna puede impactar en el mundo exterior, promoviendo cambios sociales y culturales. Incluso Albert Einstein, con su curiosidad infinita, nos dejó el ejemplo de que el crecimiento personal y el descubrimiento interno generan avances que benefician a toda la humanidad. Lao Tse, desde la sabiduría ancestral, nos recuerda que la transformación comienza en el interior y que la verdadera fuerza reside en la humildad y la armonía con el flujo de la vida. Estas historias nos muestran que la transformación interna es un proceso universal, un símbolo de la mariposa que emerge de su capullo, de la aurora que disipa las sombras de la noche, del oro que el alquimista busca en su interior. Cada uno de estos ejemplos refleja que el cambio verdadero empieza en nuestro interior y que, al hacerlo, el mundo entero se transforma a su vez. Nuestra historia, también, es parte de esa gran corriente de evolución. No somos menos importantes ni menos capaces de generar impacto. Nuestro despertar personal es una semilla que puede germinar en acciones de amor, en decisiones conscientes y en actos de autenticidad que inspiran a otros. La mayor revelación es que el milagro no está en cambiar primero el mundo, sino en transformar primero nuestro ser. Cuando cultivamos esa luz interior, todo lo demás se alinea. Nuestro corazón se abre, nuestras acciones se vuelven más genuinas y la vida comienza a reflejar esa paz que hemos sembrado en nuestro interior. La transformación es un acto de valentía, de amor propio y de fe en que somos parte de un orden divino que siempre nos apoya. Cada pequeño paso, cada acto de autocomprensión, nos acerca más a esa versión plena de nosotros mismos, lista para irradiar su luz. Y así, al integrar esa conciencia en nuestra vida cotidiana, nos preparamos para vivir en equilibrio con nuestro yo despierto. La transformación interior no es solo un proceso personal, sino un acto de servicio al mundo. Porque, al sanar nuestro interior, contribuimos a crear un entorno más consciente, armonioso y lleno de propósito. La verdadera magia radica en que, al convertirnos en nuestra mejor versión, inspiramos a otros a hacer lo mismo. Y esa cadena de luz continúa, expandiéndose más allá de lo que podemos imaginar. Porque, al final, la mayor transformación que podemos experimentar es la que refleja la luz que siempre ha estado en nuestro interior. Y esa luz, una vez liberada, ilumina el camino para todos los que desean despertar y vivir con propósito. Y en ese proceso,
recordamos que el próximo paso nos invita a aprender a sostener esa transformación, a vivir en balance con nuestro ser despierto, en paz y en plenitud. La transformación que hemos explorado hasta ahora revela una verdad profunda: somos seres en constante despertar. Cada cambio externo refleja una realidad interior que clama por ser vista. En ese proceso de apertura y autoconciencia se revela una conexión sagrada que trasciende las palabras y las culturas. Es como si una luz divina iluminara nuestro camino, guiándonos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del universo. Esta luz no es ajena, sino que reside en lo más profundo de nuestro ser, esperando ser reconocida y abrazada. Las enseñanzas espirituales de diferentes tradiciones nos muestran que este viaje hacia la totalidad es universal. En el cristianismo, encontramos en la cruz un símbolo de entrega y redención. La pasión y resurrección representan el despertar de una conciencia superior, la unión con lo divino. La Biblia nos invita a amar sin condiciones, a perdonar y a buscar la paz interior como caminos hacia la iluminación. La luz que Jesús enseñó y que se refleja en su sacrificio es un recordatorio de que el amor divino siempre está presente, incluso en medio de las sombras. En el budismo, la iluminación surge del reconocimiento de la naturaleza de la mente y la impermanencia de todo. La práctica de la compasión y el mindfulness nos guía hacia un estado de paz interior, donde la dualidad se disuelve en la unidad. La iluminación es un despertar a la realidad última, en la que todo está interconectado. La figura del Buda nos recuerda que la sabiduría y la compasión son caminos que llevan a la liberación del sufrimiento y a la unión con el Ser Supremo. En la tradición hindú, encontramos en los textos sagrados como los Vedas y los Upanishads la visión de que somos almas eternas, atadas a un ciclo de encarnaciones hasta reconocer nuestra verdadera naturaleza. La conciencia de la divinidad dentro de cada uno, conocida como Atman, es el núcleo de la espiritualidad hindú. La meditación y el yoga son caminos para conectar con esa chispa divina que reside en nuestro corazón, esa luz que nos guía hacia la unión con Brahman, la fuente suprema de toda existencia. Los símbolos universales, como la luz, el corazón, la flor de loto o el cruce, nos hablan de esa conexión sagrada. La luz, en particular, representa la conciencia despierta, la presencia divina que ilumina nuestras sombras y revela nuestro verdadero ser. La resurrección, el renacimiento espiritual, se asemeja a esa luz que surge después de la oscuridad, invitándonos a confiar en que siempre hay un camino hacia la renovación y la perfección interior. Desde una perspectiva junguiana, la individuación y la integración del self reflejan ese proceso de unión con lo divino. Jung nos mostró que en nuestro interior habita no solo la sombra, sino también una chispa de perfección que busca ser reconocida. La totalidad se alcanza cuando aceptamos ambas partes, cuando permitimos que esa luz interna brille con intensidad y sin miedo. Es como si en nuestro interior se manifestara una presencia superior, un alma que nos guía hacia la unión con el todo. Cada uno de nosotros lleva en su corazón un fragmento de lo sagrado. La espiritualidad no es algo lejano o exclusivo, sino una realidad que vive en cada respiración, en cada acto de amor, en cada perdón. La presencia divina no está fuera, sino que siempre ha estado en nosotros, aguardando ser despertada. La verdadera transformación sucede cuando reconocemos esa chispa divina y la dejamos crecer, iluminando nuestro camino y el de quienes nos rodean. Este viaje interior nos invita a confiar en que somos seres de luz en medio de la oscuridad. La esperanza y la fe en esa luz interior nos sostienen. Cada paso que damos, por pequeño que parezca, nos acerca más a la verdad eterna que habita en nuestro ser. Nos recuerda que somos parte de un plan divino, una expresión de amor infinito que busca realizarse a través de nosotros. Al mirar hacia adentro, descubrimos que la espiritualidad no es una meta lejana, sino una realidad presente, una oportunidad de conexión y reconocimiento. La sabiduría de todas las tradiciones nos muestra que somos portadores de una chispa divina, un reflejo de la fuente suprema. En esa chispa reside nuestra fortaleza, nuestra paz y nuestro propósito. Así, en cada latido, en cada pensamiento y en cada acto, podemos recordar que somos seres espirituales en camino hacia la plena realización. La luz que buscamos afuera ya reside en nuestro interior. Solo necesitamos abrir los ojos del alma y confiar en ese proceso sagrado. Porque, en última instancia, somos una expresión del amor divino, un reflejo de esa luz eterna que nunca se apaga. Este camino nos prepara para la siguiente etapa, donde la gratitud y la unión final nos envolverán en una danza de luz y amor. La jornada continúa, y en ella, cada uno de nosotros es un faro de esa misma luz que nunca deja de brillar. Al cerrar este recorrido,
recordamos que el viaje de autoconocimiento y transformación que hemos explorado nos lleva de la oscuridad a la luz, de la sombra a la totalidad. Hemos aprendido que confrontar nuestro lado más profundo, esa sombra que Carrion nos invita a aceptar, no es un acto de debilidad, sino un acto de valentía y amor propio. La integración de nuestros miedos, talentos y deseos ocultos nos permite despertar a nuestra verdadera esencia, esa chispa divina que todos llevamos dentro. Desde las enseñanzas de Buda, que nos hablan de la iluminación a través de la compasión y el mindfulness, hasta las tradiciones místicas cristianas que nos enseñan sobre redención y entrega, hemos visto que la unión con nuestro ser interno es el camino hacia la paz y la plenitud. Este proceso no es lineal ni fácil, pero cada desafío, cada confrontación con nuestras heridas, nos acerca más a esa verdad profunda que nos conecta con la totalidad. La transformación sucede cuando aprendemos a observar sin juicio, a perdonar y a establecer límites sanos. En ese acto de aceptación y amor incondicional, descubrimos que la luz y la sombra no son opuestos, sino complementos necesarios para nuestro crecimiento. La integración de ambos aspectos nos conduce a la individuación, esa unión con nuestro self, que nos permite vivir con autenticidad y propósito. Este camino es universal. La humanidad entera comparte esta búsqueda de sentido y autoconocimiento. Jung nos muestra que la individuación es una misión que trasciende culturas y religiones. Desde las enseñanzas de Rumi, que hablan del amor como la fuerza que une todas las polaridades, hasta las tradiciones espirituales que reconocen en cada uno de nosotros una chispa divina, estamos conectados por una misma verdad, somos seres de luz en constante evolución. La espiritualidad no es algo externo, sino una realidad que vive en nuestro interior, esperando ser reconocida y honrada. Te invito a reflexionar sobre tu propio proceso. Cada paso que has dado, cada desafío que has enfrentado, ha sido una oportunidad de crecimiento. Celebrar tus avances, agradecer las dificultades que te fortalecieron, y comprometerte a seguir en este camino de autodescubrimiento. Escribe en los comentarios frases que te inspiren, que reafirmes tu compromiso de continuar explorando esa luz interior que siempre ha estado contigo. Recuerda que tu evolución no termina aquí, sino que es un flujo constante de aprendizaje y renacimiento. Este viaje es parte de un proceso universal. Cada alma en su camino busca integrar su sombra y su luz, reconocer su divinidad y vivir en autenticidad. La psicología de Jung, combinada con las enseñanzas espirituales de Buda, Rumi, Louise Hay y Eckhart Tolle, nos recuerda que en esa unión reside la verdadera libertad. La transformación comienza en nuestro interior, en esa aceptación amorosa de todo lo que somos y podemos ser. Cuando aprendemos a amar nuestras heridas y a celebrar nuestras fortalezas, nos conectamos con un propósito mayor, contribuir con nuestra luz al mundo. Agradece por tu valentía, por tu paciencia y por cada paso que te ha traído hasta aquí. Reconoce la sacralidad de tu vida y la belleza de tu proceso. Cada desafío, cada momento de duda, ha sido una oportunidad de crecer y profundizar en tu verdad. La claridad abre las puertas a una mayor conciencia y nos permite vibrar en armonía con la energía universal. Y ahora, te dejo con una última reflexión. La transformación no termina nunca, solo evoluciona. Cada día es una oportunidad para redescubrir esa luz que nunca se apaga. Confía en tu camino, en tu sabiduría interior y en esa fuerza divina que te acompaña siempre. Eres un ser en constante devenir, destinado a brillar con intensidad y amor. La verdadera magia reside en reconocer que, en lo más profundo, ya eres completo. Solo tienes que recordar quién eres en realidad. Continúa avanzando con esperanza, con amor y con la certeza de que tu proceso es sagrado. Tú eres esa luz que ilumina el mundo.